Perdonar que no me quite el casco, pero es que me da bastante calorcito en las orejas, sobre todo, y estoy muy a gusto. Primer vídeo del año 2026 y desde aquí, desde el mar. Y además este sitio es un lugar muy bonito, está lleno de gaviotas, porque esto para las gaviotas siberianas esto es un balneario, esto es una sopa. Es agua muy calentita para ellas, por eso están tan a gusto aquí. Como podéis ver, pues hay casas muy antiguas que se conservan aquí, que están aquí adrede para dar ese toque antiguo, ese toque tradicional que gusta tanto. Esta zona de la costa se llama Parque Oceánico. Estaba viendo esta tarde el discurso de Año Nuevo del presidente de China, Xi Jinping. Ha hablado de muchas cosas muy importantes, con mucha relevancia para el futuro y el presente de este país. Pero bueno, ha hablado de cosas, hablando de qué mejor sitio que este, hablando de lo tradicional, que yo también lo he dicho en algún vídeo no hace mucho, que China, algo especial que tiene para mí, bajo mi punto de vista, es esa mezcla, como ha dicho el presidente de China, esa fusión entre lo tradicional y lo moderno, y bueno, que hace que la cultura china pues esté brillando todavía más, ¿no? Y también me ha gustado mucho cómo ha cerrado el discurso el presidente de China, que ha dicho algo así como que, bueno, que ustedes disfruten de la vida al máximo y que consigan el pleno éxito. Y esas dos cosas son lo que todos deseamos encontrar cuando estamos en nuestros países de origen. Mirad lo que han cogido, ahí de la orilla del mar. Madre mía, cuántos highlights. El poder, sí, vivir al máximo, ¿no? Con la máxima felicidad posible y conseguir el éxito, estando allí, estando en nuestros países de origen. Eso es lo que desearíamos todos, yo creo. Lo que pasa es que cuando estas dos cosas no las puedes conseguir, cuando vas detrás de ellas y durante mucho tiempo y no las encuentras, pues no queda más remedio, te ves abocado a intentar encontrarlas pues fuera, en el extranjero. Esa casita de ahí, eso es el restaurante. Bueno, restaurante es como un bar, ¿no? Para beber algo, tomar algún aperitivo. Y puedes entrar con el coche hasta la puerta. Eso es un parking. Luego ahí arriba de la torre hay también telescopios, hay 2 telescopios. Interesante lugar, la verdad. También el presidente de China ha comentado en un momento dado una ayuda que están recibiendo las familias con hijos que tengan problemas económicos, ¿vale? Son 300 yuan al mes. Ya ves tú que no es nada, es muy poco dinero. Aquí no se fomenta mucho eso de las ayudas, y es que la verdad, la gente no tiene demasiados problemas para prosperar. Os voy a contar una cosa que no he contado todavía. No lo he contado así en los vídeos, os voy a contar para que veáis las facilidades que tiene aquí la gente para emprender o para poner algún negocio e intentar ganarse la vida. Sobre la ayuda esta de 300 yuan, la verdad es que ya había oído hablar, a mí ya me habían contado. Concretamente fue una chica en mi antigua ciudad, en Linji, una chica que tenía un puesto callejero, que vendía, bueno, tés, agua con limón. Compré un agua con limón y estuve hablando con ella. Yo esto sí que lo grabé en su día, lo que pasa que no sé si lo metí en algún vídeo finalmente, creo que no. Era de otra ciudad de aquí de Shandong, no me acuerdo de qué ciudad ahora mismo. Y había venido ella sola aquí, su hijo se había quedado con sus padres y los padres de su marido. Como ella me preguntó a mí muchas cosas, pues yo a ella también. Y me dijo que bueno, que le pregunté, ¿y tu marido también está aquí en Linji contigo? No, mi marido falleció el año pasado de un problema en el hígado, porque él bebía mucho licor, licor blanco. Dice, bebía desde muy joven, pues con los compañeros de trabajo, con sus amigos, prácticamente todos los días, y finalmente pues tuvo ese problema hepático y nada, y falleció. Pero, joder, y ella fue ya la que me habló de esos 300 yuan que recibía de ayuda, y también me habló del tema de los préstamos, que ella había pedido un préstamo y gracias a ese préstamo pues había podido comprar el carro que tenía y toda la materia prima que necesita para hacer los batidos, los tés y todo. Y eso te facilita mucho, joder, es que con 18.000 yuan...
fijaos, nosotros, es lo que os iba a contar, que nunca he contado. Nosotros, mi mujer, porque yo no puedo, a mí no me lo dan, cuando llegamos aquí a esta ciudad, no teníamos ni un duro, estábamos fatal. Y ya se lo dije a mi mujer, digo, mira, hasta que yo empiece a trabajar, hasta que tengamos dinero y tal, pide un préstamo, a ver si te lo conceden, y ya más adelante veremos a ver cómo lo vamos, ¿sabes? Y lo pidió mi mujer, 18.000 yuan, solicitamos, y no la pidieron absolutamente ningún dato así de los que en Occidente te suelen pedir, por lo menos en mi país. Es o bien nómina de trabajo, o solvencia, o lo que sea, nada de nada. Fue a través del WeChat, del WeChat, o sea, el WhatsApp chino, a través de esa aplicación nosotros lo solicitamos, una persona, un profesional te atiende y nada, fue una cuestión de 4 minutos, 3 o 4 minutos. Tenía mi mujer ya 18.000 yuan en su cuenta bancaria. Lo que sí te piden pues son los datos típicos, ¿no? Pues tu número de identificación de tu documento nacional, todo eso sí, obviamente. ¿No veis? Ahí salimos del mar y justo enfrente entramos a la aldea. Eso está lleno de hostales, de hoteles. Eso es un hotel, ese primer edificio grande es un hotel. Aquí tengo la bici. ¿Veis? Ya el sol se fue y la luna brilla como una estrella. Ya sabéis que me gusta mucho hablar con la gente de la tercera edad, porque, bueno, son personas que no tienen prisa, tienen tiempo para hablar y te cuentan. Digamos que los ancianos en China es lo que más se respeta de todo lo que te puedas imaginar. Lo que más se respeta en China son los ancianos. Es algo impresionante, impresionante. Cuando vengo con la bici, siempre escucho a alguien cantando por ahí. O sea, yo creo que la gente aquí vive bastante feliz, ¿eh? Y en eso te das cuenta también, que escuchas a muchas personas cantar, ¿no? Y cuando eso es sinónimo de que están, por lo menos a gusto. Ya no digo feliz, pero por lo menos a gusto. Hoy es 10 de enero y es mi cumpleaños, 37 años me han caído. La Virgen, cómo pasa el tiempo, tremendo. Fijaos anoche el tajo que me pegué en el dedo, un tajo importante, con una mesa de cristal. Estaba limpiando la cocina de mi casa y por la parte de atrás la mesa se ve que estaba rota y me rajé con un trozo de cristal. Una mesa de cristal, pues bueno, que estaba ya, era muy vieja, no era nuestra, estaba ya en el apartamento. Y nada, pues tuve que ir a urgencias, a un hospital que hay aquí al lado, un hospital que pertenece a la Universidad de Medicina de Qingdao, que es una ciudad muy importante de China, una ciudad costera, y allí pues nada, me dieron puntos en el dedo, un cirujano de 27 años, un chico muy joven, muy profesional, me atendieron todos los trabajadores, que había muchos, me atendieron muy bien, de forma muy cariñosa, muy humana, muy profesional, muy rápido, todo. Y estoy sin palabras, la verdad. Vaya hospital, vaya trato y muy, muy impresionado, la verdad. Muy, muy impresionado. Esta mañana, después del trabajo, he ido a que me pongan la vacuna del tétano también. Es algo muy personal lo que os voy a contar,
He tenido dudas hasta el último momento, hasta hoy, hasta esta mañana. Al final son cosas, como digo, muy personales y que no sé si tiene mucha relevancia para lo que es el canal. Y bueno, he decidido que sí, que merece la pena, primero por mí y segundo, pues también por vosotros, ¿no? Para que escuchéis un poco las experiencias de otras personas, en este caso las mías, para no cometer esos errores o para tener cuidado, ¿no? Para tener cuidado, porque hay personas que lamentablemente en este mundo pues se quieren aprovechar de ti, de tu bondad, de tu inocencia a veces, de tu desconocimiento incluso. Hablando en la primera parte del vídeo, diciendo esto de que, bueno, pues en China sí que es verdad que la gente tiene bastantes facilidades para emprender, para poner sus negocios, pues lo que os voy a contar principalmente en esta parte es eso, mi experiencia emprendiendo en Madrid, en la capital de España, en mi ciudad. Antes de empezar con esto del emprendimiento, me gustaría contar algunas situaciones, especialmente una voy a contar ahora, y al final, después de lo del emprendimiento, el intento de emprender, de poner un negocio, os voy a contar otra, que son situaciones que voy a calificar como tercermundistas. Que nadie se ofenda, porque no quiero utilizar la palabra de forma despectiva ni ofensiva, sí con connotaciones negativas, por supuesto, pero sin ánimo de ofender. Para mí, la palabra tercermundista significa, pues por ejemplo, en este caso yo la voy a utilizar como para decir, ¿no? Por ejemplo, en una zona en concreto, en un lugar en concreto, pues hay una falta de valores, falta de moral, de ética. En algunos ámbitos o muchos ámbitos laborables también hay una evidente falta de profesionalismo, de profesionalidad. Digamos que me refiero más a eso, ¿no? Incluso pues los derechos de las personas enfermas, ¿no? Que son vulnerados constantemente, ¿no? Por poneros un ejemplo así rápido que no lo he conseguido superar, me duele muchísimo, porque las cosas que finalmente tienen un deterioro económico sí que las consigo superar. O sea, todo lo que se ha relacionado con el dinero, yo lo que pienso es que al final se pueden solucionar. Al final puedes conseguir dinero de un lado o de otro, aunque te cueste mucho trabajo, pero los problemas que son económicos tienen solución. Pero los problemas, las cosas que vives, que te dejan una huella emocionalmente, que te tocan más adentro, ¿no? En el corazón, quiero decir, emocionales, sí, de sentimientos. Eso, la verdad es que lo llevo muy mal y me cuesta olvidarlo y me cuesta superarlo y me cuesta perdonarlo. Yo he vivido varias cosas en España que son de país tercermundista. Fijaos lo que me pasó en el año 2011 cuando falleció mi madre, pues yo me encontré con una situación muy difícil en casa. Que era mi abuela con la cabeza perdida, había perdido la cabeza por completo, y mi tío esquizofrénico. ¡No! Esta noche Nochebuena. En aquella época él era un hombre muy nervioso, violento, agresivo. No era como es ahora, era un hombre diferente, un enfermo diferente, un esquizofrénico que actuaba, que perdía el control muy fácilmente, ¿no? de sí mismo. Mi padre y mi hermano se iban a trabajar, yo por aquel entonces no tenía trabajo, estaba en casa con ellos. Me quedaba prácticamente todo el día con ellos. Había dejado, mi último empleo fue durante el tiempo que mi madre estaba enferma, que trabajaba de madrugada en una empresa de transporte, y cuando ya la vi que estaba muy mal, que yo llegaba a las 5 de la mañana a casa, 4 y media, 5, y ya la veía que estaba muy mal, cuando llegaba a casa me decía que tenía dolores, que no podía dormir, ya decidí dejar ese trabajo y ya cuando falleció pues yo no tenía empleo. Y claro, yo me veía allí en casa entre los dos y era una situación pues que no sabía gestionar. Mi abuela empezaba a preguntar muchas cosas a mi tío, las mismas preguntas todo el rato, mi tío perdía el control, se ponía muy nervioso el pobre. Imaginad, el panorama en mi casa era muy difícil, muy difícil. Incluso mi tío a veces iba hasta a la cocina para coger algún cuchillo y todo, y yo estaba ahí en el medio pues al borde de la locura. Una mañana decidí ir a hablar con mi médico de familia.
que era el médico, era nuestro médico de todos, de mi padre, de mi madre, de todos, de mi hermano, pues de toda la vida, de toda la vida. Nos conocía a toda la familia, sabía los problemas que teníamos, el problema de mi tío, o sea, sabía todo de nosotros, todo. Y él fue quien vino a mi casa, estando mi madre en sus aposentos, fallecida, en su cama, y él fue quien firmó la defunción. Incluso creo que era el jefe de lo que era el ambulatorio, y fui allí a su consulta. O sea, a los pocos días de fallecer yo me presento allí en su consulta. Sabiendo que nos conocía muy bien a todos, pues decidí ir a pedirle, era una llamada de emergencia, estaba desesperado. Mira, tengo esta situación en casa, lo que os he dicho, ¿no? Me viene grande, no sé gestionar esto, no sé qué hacer, estoy al borde de la locura. Y me dice que él no puede hacer nada, que la vida es así, que mínimo que pues mándame a un especialista, no sé, a un psicólogo o a asuntos sociales, para que nos ayuden un poco, como luego nos han ayudado, sobre todo a mi tío, ¿no? Y le dije, en un momento de la consulta, le dije lo que sentía en ese momento. Dije, oye, mira, doctor, Miguel Ángel, no voy a decir Miguel Ángel se llama, no voy a decir el apellido, pues no viene a cuento. Parece que no me quiere usted ayudar. Eso es lo que estoy sintiendo ahora mismo. Pues el tío, ni corto ni perezoso, cuando le dije eso, sin faltarle el respeto, sin nada, educadamente se lo dije, se levantó, me acuerdo perfectamente, se fue a la puerta, se levantó de su sillón, se fue a la puerta de la consulta, abrió la puerta y me dijo, largo de mi consulta. Me echó de esa manera, ¿eh? Así como te lo estoy contando, ¿eh? Y me acuerdo yo que salí, no dije nada, salí y me fui. Lo que sí es verdad es que luego yo cambié de médico, yo me fui con otro señor, y cuando yo iba alguna vez allí que estaba mal o algo a que me hicieran una receta, pues me lo cruzaba a lo mejor algún día así por el pasillo y tal, y ni me miraba. Tú dices qué pasa en España y dices, madre mía, ¿no? Un país del primer mundo, de no sé qué. Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, para que veáis un poco, ¿no? Es algo de decir, joder, o sea, en un momento de tanta desesperación, tanta angustia, pues eso, lo que encontré fue un rechazo tremendo por un profesional de la sanidad, o sea, por tu médico de familia, que es el que te tiene que abrir las puertas a otros especialistas para que traten el problema que tengas, ¿no? Increíble, eso me duele todavía a día de hoy como si fuera ayer. Estos son cositas que vas sumando y bueno, pues al final todo lo vas recopilando todo y dices, la decisión de irte de tu país es mucho más fácil, ¿no? Cuando has vivido todas estas cosas.
Ahora sí, voy a entrar con el tema del emprendimiento, año 18 o 19. Sí, 19 creo que fue, un poquito antes de la pandemia. Que por cierto, aguanté unos años más en España pues no sé por qué. Porque, como digo, luego vino la pandemia, que a mí me pilló aquí en China. Yo la primera parte de la pandemia la pasé aquí en China porque vine a celebrar el Año Nuevo Chino con mi familia china y justo sucedió todo. Entonces, hasta que pude salir de China, que no fue fácil, pues estuve aquí. Y luego en España me fue bastante bien durante esa época de la pandemia. La segunda parte ya estaba allí en Madrid. La segunda parte de la pandemia estaba allí y me fue bien, porque lo que iba a montar en un negocio físico lo acabé montando online y me fue bastante, no muy bien, pero bastante bien. Pero aún así yo ya tenía decidido que me iba a marchar de mi país, que en cuanto pudiese me marchaba. Y así es, aquí estoy ahora fuera de España, como muchos de vosotros que vivís fuera, que sois muchos suscriptores los que estáis fuera de vuestro país. Hay una estampa bien preciosa ahí, hay una familia, un matrimonio con 2 hijas, el padre está más en la parte de la arena, encima de la roca está leyendo un libro, mientras su hija pequeña está ahí con un cubo buscando marisco entre las piedras. Bonita estampa, la verdad. Ya viéndolo con perspectiva, pues bueno, me hace gracia. Pero lo pasé muy mal. Y esa fue también la gota que colmó el vaso ya. O sea, si tenía alguna duda de marcharme de España, ahí ya se me disiparon todas las dudas que tenía. Y bueno, ¿qué sucedió? Que yo decidí personalmente montar una academia de idiomas. O sea, aquello fue una experiencia horrorosa, horrible, que acabó en un juicio, ahora os cuento. Y ahí me engañó hasta el tato. O sea, me engañaron todos. En primer lugar, el hombre que me alquiló el local me engañó. El arquitecto que contraté me engañó. La abogada que contraté me engañó también. Mi gestor, que era el que me llevaba todos los trámites de autónomo, también me engañó. Varios trabajadores que pasaron por allí, por el local, estábamos haciendo reformas, también me engañaron. O sea, fue una experiencia horrorosa. Ya no solo era la ilusión de poner una escuela, iba a montar una escuela de idiomas, español, chino, una escuela muy cultural, una escuela familiar, sin ánimo de hacerme rico, ni creo que iba a poder hacerme rico, ni tenía intención, porque iban a ser clases más personalizadas, grupos reducidos. Creo que sí que podía haber funcionado muy bien. De hecho, cuando estábamos haciendo las obras, yo ya tenía estudiantes matriculados, estudiantes chinos matriculados, ya esperando a poder ir a dar clases. Y muchos padres también del barrio ya me dieron su palabra de que sus hijos menores de edad iban a estudiar chino en mi escuela. En la localidad conlindante a la mía, que se llama Fuenlabrada, en Fuenlabrada hay una universidad que se llama Rey Juan Carlos, donde hay muchos estudiantes chinos. Entonces yo quería encontrar un local cercano a esa zona, a esa universidad, para poner en marcha este proyecto. Encontré un local que me gustó, pero esto sí fue un error, porque primero yo creo que tenía que haber contratado al arquitecto para que él fuese a ver un poco el local. Pagar la fianza, 2 meses de fianza y el mes en curso, 3 meses en total. Aún así no era mucho dinero, estamos hablando a lo mejor de 2.000 euros. Me gustó y dije, mira, pago y así ya evito que otra persona venga a alquilar el local, ya me lo quedo yo y ya está. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues yo contrato a mi arquitecto, además bien pagado, sus honorarios bien pagados. Me acuerdo la primera vez que fui al ayuntamiento con él, me dice, aquí en el ayuntamiento conozco a todo el mundo y en el juzgado también conozco a todo el mundo, me decía. Bueno, a mí qué más me da, si yo lo que quiero es que me hagas para lo que te he contratado, o que me lo hagas bien y ya está, a mí qué más me da a quién conoces y a quién no. Bueno, que tiene la oficina cerca de mi casa, allí en Leganés, y bueno, pues es un señor, un arquitecto, un señor ya con experiencia. Yo le dije lo que iba a montar, una escuela donde iban a haber estudiantes adultos, iba a haber estudiantes menores de edad, un poquito de todo, y bueno, pues que quería que mirase el local, que me dijera qué hay que hacer para conseguir la licencia de apertura y todo el rollo este que se suele hacer. Cuando fuimos allí, pues claro, como aquello el local lo tenía como si fuera un trastero el dueño, tenía muchas cosas dentro,
muchas cosas. Tenía hasta un coche, lo que es la parte de dentro de un vehículo, porque eso era una autoescuela antes, una autoescuela para el carnet de conducir. Tenía muchas cosas, ¿no? Allí en el local, en la parte central, había como una mancha negra en la pared. Yo le pregunté al dueño que qué era eso, porque parecía una humedad. Me dijo que no, que era la bajante, una tubería que había ahí arriba, que se había partido y había manchado de agua sucia y no se pintó. A mí me chocó un poco, pero claro, yo no soy un profesional de eso, yo no entiendo. Pero el arquitecto, joder, una cosa que es evidente, que estás viendo visual, que es visual, pues hombre, siendo arquitecto, dedicándote a eso, pues, yo creo que tenía que haber, investigado un poquito, ¿no? A cerciorarse si de verdad era una rotura de la tubería o es que había ahí algún problema, como luego descubrí que hubo. Que yo sé que el arquitecto no tiene la obligación, al no ser que esté en el contrato estipulado, ¿no? De decir, pues, oye, tienes que investigar si hay vicios ocultos en el local, tal. Yo lo sé que no tiene la obligación. Pero, hombre, una cosa que es evidente, que es visible, que se ve. El arquitecto tiene mucha parte de culpa de lo que me pasó, porque, claro, yo ya había pagado 3 meses, pero, joder, si en ese momento me dice, oye, pues esto es un problema grande, cuidado. Claro, no me hubiera gastado luego todo el dinero que me gasté. Perdonad, que es que hay aquí un lago detrás, aquí abajo, y cuando pasan personas, pues te dice que tengas cuidado al pasar y todo eso, que no te caigas. Como digo, si el arquitecto hubiera sido profesional, se hubiera involucrado bien en el proyecto, lo más mínimo, pues habríamos cortado ahí. No es lo mismo gastarse 2.000 euros que lo que me gasté, que en total es que no sé ni lo que me gasté, ahora os cuento. Y os digo una cosa también, no es solo el tema de dinero, aquí también es una cuestión de todo el tiempo, de toda la energía, de todo el esfuerzo que uno ha invertido, porque yo además me involucré mucho. Por poneros un ejemplo, la página web de la escuela. La página web la diseñé yo, la hice yo desde el principio hasta el final. Porque yo tengo mis estudios de diseñador gráfico también, de diseñador de páginas web, y la hice yo, con mucho cariño, con muchísimo amor, me costó muchísimo esfuerzo, y eso nadie te lo va a pagar ya. Eso nadie te lo va a pagar. Que puede ser insalubre eso, ¿no? O sea, ese ambiente húmedo no todas las personas lo toleran. Yo, por ejemplo, no lo tolero. Y puede ser perjudicial para la salud, y más si va a haber menores de edad. No es recomendable. Bueno, la cuestión es que el arquitecto me dice que sí, que no pasa nada, que todo lo que hay que hacer en el local, pues hay que hacer un baño adaptado, hay que, tema de todo, extintores, aire acondicionado, el cartel luminoso, en fin, todo lo que había que hacer. Contrato a un obrero, un chico rumano, un padre de familia, que yo creo que fue el único que no me engañó. Me hace un presupuesto de todo y empezaba a hacer las cosas que ha dicho el arquitecto. Empieza con el baño, lo primero, lo termina. Ya cuando él empieza a trabajar en esa zona, ya me dice que ahí él cree que hay una humedad. Y que él ya ha trabajado, ha pintado esa zona, pero que sigue habiendo humedad. Se decide, llegar hasta el ladrillo y hacer ahí unos trabajos para el tema de la humedad. Un trabajo especial que me va a cobrar aparte, o sea, va a ser un dinero fuera de lo presupuestado. Y yo hablo con el dueño del local y le explico un poco la situación, que hay ahí una humedad y que no es lo que me había contado y que quiero que me lo pague él, o como no quería pagarme ese arreglo, pues le dije que me pagase el 50%. Y me dijo que tampoco, que él no iba a pagar nada y además de muy malas formas. Ya empezamos con esa tirantez, entonces tenía unas sillas allí, me acuerdo, que le dije que se las iba a comprar yo, que las podía utilizar, una pizarra, todas esas cosas yo le digo que no las quiero, que se las lleve. Que se lleve todo lo que hay ahí y que me quite ya las cosas grandes que había, el coche ese, que se lo lleve también porque me está molestando. Quiero hacer un trabajo en el suelo, que ahora os cuento también lo que pasó con eso, y que se lo vaya llevando. Me dice que sí, van pasando los días, nunca viene, me dice sí, mañana voy, no viene, no se lleva las cosas. Contacté con varias personas, con varios trabajadores, porque quería pulir un poquito el suelo y abrillantarlo, para que tuviese un poquito más de brillo, que se viese más bonito. Y hubo un chico que me gustó cómo me explicó las cosas y tal, y le dije, pues mira, me lo haces tú y ya está. Y viene este chico, yo todo lo que había dentro del local, sí que nos hacía falta tener espacio,
pues yo mismo lo fui colocando. Si él iba a trabajar en la parte izquierda, yo me llevaba todo para la derecha. Cuando tenía que ir para la parte derecha, pues yo me lo iba llevando, lo iba corriendo para el otro lado, para que pudiese. Como no vino este señor a recoger las cosas, no le dio la gana, pues ese día justo aparece el dueño para llevarse todo, ¿no? Y claro, me dice, oye, es que mi hijo no ha podido venir para ayudarme a... Encima dejó el coche muy lejos, un coche con un remolque para echar todo detrás. No, es que mi hijo no ha podido venir y necesito ayuda para sacar todo eso. Digo, pues no te lo lleves hoy y ya está, si total, lo estamos haciendo así, lo estoy moviendo yo las cosas y está haciendo el trabajo el chico este. El chico del suelo, que por cierto llegó 1 hora tarde, ¿eh? Y le dice el trabajador que estaba allí con el tema del pulido y el abrillantado, le dice que le va a ayudar él a echar todo al remolque, ¿no? Todas las cosas. Claro, le digo yo, hombre, hazme el favor, tú sigue con tu trabajo, porque claro, si no, luego pues se nos va a hacer más tarde. Entonces tú continúa con lo tuyo, tú no tienes por qué ayudar a esta persona, ya me encargo yo de hablar con él, ¿vale? Con esto. Hazme el favor, tú sigue con para lo que has venido, para lo que te voy a pagar, y él que se arregle como pueda, que es una cosa que no es una cosa nuestra. Yo estaba también ya cansado de mover cosas, yo no iba a ayudar a este, encima se estaba portando muy mal conmigo, pero muy mal, no voy a entrar en detalles, pero bueno, fue una cosa de decir, no tiene explicación que haya personas así, ¿sabes? Salgo, me voy a comprar alguna cosa ahí a la vuelta y cuando vengo, pues está este chico que vino a lo del suelo, pues está sacando cosas al remolque del señor. Yo le digo, se lo dije, le digo, no deberías. No, ya, pero es que me sienta mal, ¿no? No ayudar al hombre y tal. Se está portando muy mal conmigo, o sea, me está haciendo una serie de cosas que son muy desagradables, o sea, que no te siente mal. Yo sé que todos tenemos ánimo de ayudar y tal, pero hombre, yo te pido, que soy el que te voy a pagar, que por favor pues sigas con lo del tema del suelo. Pues al final no quiso hacerme caso, perdió allí un montón de tiempo sacando cosas, ayudando a este señor y terminó pues cerca de las 12 de la noche de trabajar. Yo estaba ya diciéndole, mira, ¿qué te queda? Esa esquina de allí, digo, déjalo ya, vámonos ya, de verdad, déjalo. Vámonos, hazme la factura, que voy a cerrar el local y me voy a casa a descansar. Me dice, ¿cómo que factura? Digo, hombre, claro, yo facturo todo lo que hago aquí. Me dice, yo no te puedo facturar, si la empresa es de mi padre y mi padre está embargado. Digo, pero ¿y tú no me puedes facturar? Me dice, no, si yo no soy autónomo ni nada. Digo, no me jodas, tío. Digo, pero ¿cómo me estás diciendo eso ahora? Eso me lo tenías que haber dicho al principio. Pero yo no sabía que me ibas a que ibas a querer factura, me dice. Digo, joder, macho. Digo, pues yo no te voy a pagar, le dije. Digo, yo no te voy a pagar. Digo, si se puso muy agresivo, muy violento, un tío grande, ¿sabes? Se puso allí conmigo, digo, encima me va a dar 2 hostias el tío, encima. Ya eran las 12 ya, mi mujer llamándome a ver si volvía a casa. Yo estaba ya cansadísimo ese día de pelearme con el dueño, de aguantar a su mujer, que vino su mujer también a insultarme allí, una cosa de locos. Ya le pagué, le digo, venga, vete ya, le pagué y ya está. Y no me hizo factura el tío. Eso también es mala suerte, ojo, mala suerte. Nada, yo ya cuando estaba en el local, aquella reforma que hizo, aquel arreglo que hizo mi obrero, parece que se había quedado bien. Pero yo cuando estaba allí más horas dentro, ya ultimando los últimos detalles para empezar ya a funcionar, pues estaba allí en mi mesa y pasaba más horas respirando el ambiente, y yo notaba que ahí el ambiente no era limpio, era un ambiente muy raro, que me dolía la garganta, y la pared de hecho se seguía poniendo negra, se iba oscureciendo poco a poco. Hablando con la gente, yo conocía a personas allí en aquel barrio. De hecho, pues por ejemplo, fijaos, un señor que tuvo una panadería debajo de mi casa en Leganés toda la vida, vivía ahí en ese barrio, que hablaba con él todas las mañanas. Y me interesaba por su familia, por su hija, que tiene algún problemita y tal, siempre hablando con él, Mariano. Y que su hijo, por cierto, perdió a su hijo trabajando. Su hijo perdió la vida trabajando, su hijo se dedicaba a repartir el periódico en una furgoneta todas las mañanas muy temprano, cuando todavía es de noche. Y cuando estaba en la parte trasera de la furgoneta sacando los periódicos para dejarlos en los bares, en los restaurantes o donde sea,
Pues una persona, un ladrón, se subió en la parte delantera, arrancó, tenía las llaves puestas, arrancó, se fue muy rápido y con la inercia el hijo de mi amigo Mariano se cayó de espaldas y se ennucó y ahí se dejó la vida. Bueno, pues hablaba con mucha gente. La cuestión es que hice relación con un vecino de la comunidad, donde estaba mi local, ese bloque de casas, pues un vecino hizo una relación cojonuda con él. Hablábamos de todo, nos echábamos unas risas allí. Era un tío estupendo. Y me contó muchas historias, muchos secretos. Me dijo que, me dice, ahí hay humedades en ese local, pero no de ahora, de hace más de 20 años, 30 años. Me dice, prácticamente desde que se hizo este bloque. Y digo, joder, me quedé, madre mía. Y me dice, aquí han venido todo tipo de profesionales, poceros, de todo. Hemos inundado el patio interior de agua a ver si venía de ahí el problema. Nada, no han conseguido saber de dónde vienen esas humedades. Y que sepas que este hombre, el del local, siempre no colaboró con la comunidad. Nunca colaboró, siempre poniendo pegas. A veces venían los trabajadores y no estaba para abrir el local, no podían entrar. O sea, nos ha hecho de todo. Claro, yo con esa información ya me voy a la administración de la comunidad, que estaba unas cuadras más abajo, unas calles más abajo, y hablo con la dueña. Y le digo a la dueña quién soy, que he alquilado ahora ese local, que quiero acceder a todos los informes de los trabajos que se han hecho de esas humedades, y me dice que sí, que los tiene, que me los va a dar, perfecto. Ya yo contacto con una abogada y el día que voy, días después, voy ya con la intención de que me dé esos informes, o que me dé PDF, o que me deje fotocopiarlos, o lo que sea, y ya me dice que han desaparecido. ¿Vale? Ya no los tiene, de repente ya no los tiene, no me los quiere dar. Hay que tener en cuenta que este hombre tenía mucha influencia en esa zona sur de Madrid, porque no es que fuese franquicia, él tenía un negocio que no voy a decir cuál era, tenía un montón de locales por toda la zona sur de Madrid. Y seguro pues que habló con la de la administración y claro, de repente los informes desaparecieron. Vaya tela. Vamos a juicio, le llevo a juicio. Ese primer juicio mi obrero va como testigo, mi obrero siempre con la intención de ayudarme, lo que hiciera falta, lo que hiciera falta. Os digo esto porque luego vais a ver lo que pasó. Ese primer juicio, pues bueno, sale bien. Casi el 100% me da la razón el juez, me dice que me tiene que devolver todo el dinero que yo le reclamaba, o sea, pues una inversión que hice en el local. No fue una sorpresa porque digo, es que es obvio, si no haberlo puesto en el contrato, oye, ahí tenemos un problema, si quieres bien, si no, no lo alquiles y ya yo decido. Pero a mí nunca me contó nada de ese problema. Pues este señor, ese primer juicio no le gusta, lo recurre y pasa a una segunda instancia. El segundo juicio se cancela 5 o 10 minutos antes porque se pone malo el juez y unos días después lo coge otro juez. Y este segundo juez pues dice todo lo contrario. Dice que yo no tengo la razón y que solo me tiene que devolver las 2 fianzas, que eran, no sé, 1.800 euros, algo así. Lo que me viene a decir en la sentencia este segundo juez es que no es un vicio oculto. Digamos que si es algo visible, entonces no es un vicio oculto. Y el problema, lo que me viene a decir entre líneas, pues bueno, entre líneas y muy claro, tampoco entre líneas, o sea que se entiende. La responsabilidad es de tu arquitecto, ¿no? Porque él, si está viendo eso y no te dice nada, pues a quien tienes que denunciar entonces es a tu arquitecto, que no te ha dicho que es eso que se veía. Fijaos si soy tonto, que necesitaba un peritaje de un arquitecto y hablo con mi arquitecto. Y le digo, oye, ¿por qué no me haces tú el peritaje? Que ya que eres tú el que me has hecho el proyecto y tal, pues inicial, pues oye, me dice, ya, es que yo no me dedico precisamente a eso, ¿eh? Tengo un amigo que se dedica al tema de los juzgados y todo eso, que es arquitecto, te lo puede hacer él. Fijaos si soy tonto, que me lo hizo su amigo, que me cobró un dineral. Un dineral increíble me cobró. No sé ni lo que me gasté finalmente. Fijaos, el amigo del arquitecto, cómo me quiso engañar,
nos manda aquí un email, y nos dice, bueno, ya tengo el informe pericial para el juicio terminado. Y le contesto yo y le digo, hola Javier, te rectifico un par de cosas sobre las facturas. Había, bueno, unas cuantas cosas mal, unas cuantías que no estaban bien, porque yo eso era lo que más controlado tenía, todo el dinero que había invertido en el local. Entonces fue lo primero que miré. Digo, luego en la partida 2.8 se ha colado algo que no corresponde con el contenido que tiene ese apartado, ¿no? Para que veáis el interés que ponía, Pero es que fijaos, le digo, falta la factura del proyecto del arquitecto, de su amigo. Le digo que sí me gustaría meter esa factura dentro del gasto para reclamárselo al señor, al dueño del local, que es a quien yo estaba denunciando, ¿no? Fijaos el tío, cómo metió todas las facturas, menos la de su amigo el arquitecto. Esa no la quiso meter. Y luego, pues un rato después, le manda a mi abogada un email y le dice, hay una lista de errores en este informe pericial. El contrato de alquiler se firma el 23 de enero, no el 22. O sea, es que fijaos qué nivel de profesionalidad, Es que ni la fecha de la firma del contrato la puso bien. Y luego, fijaos mi abogada, que le dice, respecto de la finalidad del informe, aclararte que tu informe sirve para respaldar nuestra petición de resolución de contrato de alquiler por vicios ocultos. Lo fundamental para mí es acreditar las deficiencias existentes que son anteriores a la fecha de la firma del contrato de alquiler. Y por favor, muchas cosas más, por favor, si ves alguna forma de ajustar aún más tu informe a nuestra petición, te lo agradecería, le dice. O sea, este señor no estaba ejecutando su trabajo conforme a lo que nosotros le habíamos solicitado. Me imagino que también, en parte, era para respaldar un poquito a su amigo, ¿no? Guardarle un poquito las espaldas. Y no lo consiguió. Tanto mi abogada como yo nos dimos cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. Podéis hacer una idea, ¿no? De qué clase de trabajador, qué clase de persona, ya, es que ni trabajador, qué clase de persona es este tipo. Y también en esa sentencia dice que mi obrero pues no es profesional porque las facturas son de dudosa procedencia. Y claro, yo hablo con mi abogada y le digo, joder, pero ¿cómo se atreve el juez a decir eso? ¿Pero o sea, qué pasa con las facturas? No, me dice, mi abogada me dice tal cual, Me dice, claro, es que has contratado a un obrero que es un chapuzas, que te hace unas facturas que eso no vale para nada. Digo, pero vamos a ver, Laura. Digo, pero esto no me lo podías haber dicho cuando empezamos. ¿Que querías otro tipo de factura? No sé, una factura con las esquinas rojas, con el logo de la empresa, no sé, redactadas de otra forma. Si el chico estaba dispuesto a todo, a ayudarme. Si fue hasta de testigo en el primer juicio. Has estado hablando con él las veces que has querido. Joder, no nos podías haber dicho. Es que no me entra en la cabeza, ¿no? Son cosas que no me entran en la cabeza. A mí esto que me lo explique alguien. A subir a la tercera instancia ya era muy caro, yo ya estaba arruinado, no sé ni lo que me había gastado, no sé, entre abogado, procurador, perito, las reformas, yo no sé, más de 25.000 euros yo creo. No me acuerdo ya, pero vamos, un pastizal, yo no tenía ya ni un duro. Y claro, quise hablar con ella en persona, no quiso nunca ya, la sinvergüenza. Fui a hablar con su jefe, que fue quien me recomendó a ella para esto. Así se quedó la cosa. No era muy joven. No era muy joven, era joven, pero no era muy joven. ¿No? Intentando emprender un poquito, salir adelante. Nada, eso es imposible. Luego el gestor igual, me presentó una documentación tarde. No asumió la responsabilidad de ese error, un error humano suyo y de su hermana. Y eso que era mi vecino, o sea, es mi vecino. Pues nada, el tío el sinvergüenza, que no, y me tuve que ir yo a pelear con los de Hacienda de Leganés, de Alcorcón. Eso fue un martirio. Luego Hacienda nos puso una sanción a mi esposa y a mí, una sanción que se inventaron. A mí 1.900 euros y a mi mujer otros 1.900 euros, que mi mujer también era autónoma. Tuve que ir allí también un montón de veces a pelearme con ellos. Me acuerdo una mañana que salí llorando de Hacienda de mi localidad de Leganés. Salí con las lágrimas en los ojos. Y fue todo un desastre. Yo, como sabéis, grabé varios vídeos en España, en mi ciudad, cuando estuve el año pasado. Y me gusta mucho salir por el centro de mi ciudad.
por la Plaza España, me gusta mucho y conozco a mucha gente en esa zona, pero a mucha. Yo por lo menos puedo pasear por el centro de mi ciudad y mirar a toda la gente a la cara, porque claro, muchas veces cuando me cruzo con personas que estuvieron involucradas en ese proyecto, en lo de la escuela de idiomas, pues se hacen los locos, no me quieren ni mirar, ¿eh? Se hacen los locos, miran para abajo, miran para otro lado. A ver, con razón, a mí también me daría vergüenza, la verdad. Como el hijo del arquitecto, que también trabaja en el despacho y me atendió y me hizo varios trámites, él también, él estuvo involucrado. Ese, cuando estuve ahí el año pasado, ese mira para cualquier lado con tal de no mirarme a los ojos. No me quiere ni mirar, el tío, ¿sabes? Bueno, él que siga ahí dándose vueltecitas por la ciudad con su descapotable, que siga disfrutando. Así que nada, yo de esas cosas la verdad es que me río mucho y os podría contar más, os podría contar más. No lo olvido, pero ya no siento nada, no siento eso que sentía en aquella época, que incluso no podía ni dormir, lo pasé realmente mal. Yo ahora estoy aquí en otro lugar del mundo, que sí, que también seguramente pues hay gente con malas intenciones, sinvergüenzas, seguro que sí. Pero bueno, yo me encuentro mejor. Al menos yo, en mi caso particular, pues estoy muchísimo más feliz, muchísimo más tranquilo. Y si algún día tengo que emprender aquí, pues bueno, eso será una preocupación menos que tengo. El tener que lidiar con todas las personas que tengas que contratar para poner en marcha lo que sea. Y ya para terminar, si me lo permitís, lo necesito, también es algo que no consigo superar. De hecho, hay veces que me levanto por la noche, son como pesadillas, ¿no? Me dicen, oh, ahí pasó algo, Rubén, me tortura mucho. Porque lo del tema del emprendimiento, pues lo superé y salí adelante. Todo lo relacionado con el dinero tiene solución. Pero cuando son cosas, como decía, que te tocan el alma, que te tocan el corazón, que te remueven los sentimientos, pues me cuesta mucho. Y no, ya os digo, que no lo perdono ni lo olvido. Estando allí en el local una mañana, con los poceros de mi seguro, que yo ya tenía un seguro contratado, y les llamé para que mirasen lo de la humedad, a ver si ellos me podían hacer un informe o podían saber qué pasaba allí. Estaba allí con nosotros, estaba un trabajador de la administración de la comunidad. Esta señora que me dijo que los informes de los trabajos que se habían hecho durante más de 20 años habían desaparecido, pues un trabajador. Un chaval joven, allí con traje, muy trajeado, muy guapo, tal. Y recibo una llamada, justo en ese momento estaban allí los poceros, me acuerdo perfectamente. Recibo una llamada de la residencia de ancianos donde estaba mi abuela, que había fallecido. Bueno, Rubén, como verás, esto es lo que te voy a mandar. He venido a verla. Y vamos a dar por aquí una vueltecita, para que veas a la abuela. Venga. ¿Qué le pasa, abuela? Mire, esto es para Rubén. Esto es para Rubén, se lo vamos a mandar a Rubén. Venga, vámonos aquí a la sombrita. Aquí en el banquito. Abuela. Mire. La abuela. Vale. Venga, hijo. Un besazo. Venga. Yo al final acabé llevando a mi abuela a una residencia,
Primero contraté a una persona doméstica, digo, a ver si se calman las aguas un poco en casa entre mi tío y mi abuela y podemos seguir aquí todos en casa. Hasta el año 2013, creo que estuvo 2 años en nuestra casa. La dimos de alta en la Seguridad Social, o sea, una trabajadora más, pero nada, eso no funcionó, porque eso al final pues es... Un poco sí funcionó, pero no lo suficiente, porque al final esos son temas para profesionales en psicología, psiquiatría. Eso no se consiguió solucionar. Fijaos mi abuela cómo estaba de la cabeza ya, que llamaba a esta señora, se llamaba Ana, una excelente mujer. Hizo lo que pudo, la pobre, claro. Si es que, fíjate mi abuela cómo estaba, que la llamaba María Ángeles. Se creía que era mi madre. Pues nada, al final acabé llevándola a una residencia, a mi abuela, y en qué momento, ¿no? Si pudiera rebobinar, volver atrás, cometería los mismos errores. Pero lo que quiero decir es que jamás la llevaría a una residencia, y mucho menos a esta. Le digo al chico este de la administración que estaba allí, el del traje, el guaperas, le digo, oye, mira, me han llamado, ha fallecido mi abuela, yo con las lágrimas en los ojos, llorando. Le digo, te voy a dejar las llaves a ti del local y cuando se vayan los poceros de mi seguro, pues me cierras tú el local, hazme el favor, hombre. Pues el tío, se reía, le hacía gracia verme así, ¿sabes? O sea, fijaos lo golfo que fue este chaval, un golfo de muchísimo cuidado. Cuando llegué a la residencia, allí nos montó el dueño impresionante, cómo nos trató, las trabajadoras que había allí, que siempre habían sido muy cortés, un trato muy cortés, muy amable, de repente cambiaron. Luego vinieron los trabajadores de nuestro seguro de defunción que teníamos contratado, estando allí ya ellos también siguieron. Ahí algo raro pasó, pero bueno, porque si no, no es normal lo que nos montó, están teniendo allí el cuerpo de mi abuela fallecida, la que nos lió. La cuestión es que yo estando allí ya con mi abuela, estaba en una habitación ya, pues a mí me gustaba mucho siempre tocar las manos a mi abuela. Yo siempre tocaba las manos a mi abuela y estaba ya al lado de ella tocándole las manos. Mi mujer, Sui, ya estaba conmigo, ella estaba allí presente, vivió todo. Se quedó alucinada, ella se quedó, bueno, como todos, nos quedamos todos impactados del trato, no sabíamos que... Ya lo contaré algún día seguro que entraré en más detalles. Tocándole las manos a mi abuela, pues noto las marcas de sus alianzas. Mi abuela tenía 2 alianzas de oro de bodas, una alianza suya y una alianza de mi abuelo fallecido ya años antes, y ella nunca se las quitaba de la mano, jamás. Entonces, pues bueno, yo fui educadamente a decirle educadamente, pero ya muy enfadado por todo lo que nos estaba haciendo, fui a decirle que si él tenía las alianzas de mi abuela, que tenía 2, que si las había cogido alguna trabajadora, a lo mejor para guardarlas o algo, no sé. Me dijo que él no tenía nada y que sus trabajadoras, que nadie había cogido nada. Que eso que nosotros me dijo, eso fue tu hermano, me dice, mi hermano estaba allí, mi hermano mayor. Dice, eso ha sido tu hermano mayor, quien las cogió un día. Mi hermano dice, yo no he cogido nada, Incluso estuve a punto de llamar a la Guardia Civil en un momento dado, porque nos estaba dando un trato muy vejatorio. La cuestión es que nos saca el tío una bolsa de plástico guarra, rota, una bolsa de plástico de estas de supermercado, llena de joyas de mujeres, porque allí solo había abuelas, no había abuelos. Y nos deja allí la bolsa encima de su mesa, de su despacho, y se va. Nos quedamos mi hermano y yo allí buscando en la bolsa, que nos podíamos haber llevado cualquier joya que había allí. Allí empezamos a buscar y las alianzas de mi abuela no están. Pues las alianzas de mi abuela acabaron desapareciendo. Vaya, es algo material, pero es el hecho, ¿no? Es el hecho de que le han robado a mi abuela, de que le han robado. O sea, ¿qué dices tú? Pero vamos a ver. Luego todo esto, le dejo una reseña en Google a la residencia contando un poco pues lo que nos había pasado ese día que falleció mi abuela. Que aparentemente durante todo el tiempo que estuvo muy bien, aunque bueno, ahora pensándolo ya, bueno, hay cosas que me chirrían. Le dejé una reseña contando un poquito con detalles lo que nos había hecho este señor el día que se fue mi abuela a un mejor mundo. Y una mañana recibo una llamada de una señora y me dice que es la abogada de este señor y que si no
que si no borro la reseña de Google, pues que me va a llevar a un juicio. Digo, joder, tío, es que hay que tener cara, ¿eh? O sea, encima, ¿no? Encima, amenazándome a mí, encima, ¿eh? Fue una época muy dura y tuve muy mala suerte de encontrar este tipo de personas que lamentablemente pues las tenemos entre nosotros en el mundo. Solo os he contado un poco de varias situaciones que he vivido en mi vida. Amo a las personas, realmente amo a las personas, muy a pesar de todo lo que me ha sucedido y de lo mal que se han portado en ciertos momentos conmigo. Y yo también habré pinchado alguna vez con alguien, no lo niego, pero siempre he actuado con buena fe. He intentado siempre causar el impacto menos negativo en otras personas con mis actos. Son situaciones, como decía, tercermundistas. Deseaos mucha, sobre todo, salud y éxito también para este año 2026 a todos vosotros y a todas vuestras familias. Conozco ya personalmente a muchos de vosotros, hablamos por el WeSing, por el WeChat y tenemos una relación más allá de lo que es ser suscriptor de un canal de YouTube, o sea, tenemos una relación un poquito más personal y me consta pues eso, que tenéis unas familias, hijos y todo, pues os deseo lo mejor, que os tengo mucho cariño y que me habéis ayudado además, cuando más lo necesitaba. Así que nada. 7:30 de la mañana, camino al trabajo, hoy domingo, para recuperar el trabajo del viernes, que me dieron el día libre, aquí con el Aurora mañanero. No ha sido fácil contar todo esto, pero sí que creo, de verdad, que contar las historias malas, las experiencias malas, pues también nos hace un poquito más humanos. Y a mí personalmente siempre me gustó, ¿no?, escuchar las experiencias buenas y las malas de otras personas, porque creo que se aprende mucho. Lo que sí os digo y os aseguro es que solo os he dado pinceladas de la historia, no he entrado en demasiados detalles, he contado un poquito así lo que es la historia por encima, para no enrollarme mucho. He tenido un camino a lo largo de mi vida, pues con momentos muy difíciles, bueno, momentos de injusticia, de desilusión, que duelen mucho, con pérdidas también de familiares también que me destrozaron. Vi de cerca también la indiferencia, la falta de humanismo en momentos clave, en momentos donde yo estaba muy vulnerable. Vi a personas sin escrúpulos pues, jugando con mi esfuerzo y mi dolor, es así, es la verdad. Y todo eso pues me ha llevado hasta aquí. Sí, todo aquello pues me empujó a tener el convencimiento de que tenía que buscar algo nuevo en otro país. Y hoy me encuentro aquí en China, donde bueno, la vida avanza de otra forma, donde se trabaja con el corazón, donde el respeto se siente, donde trabajar no es estar luchando todos los días contra todos. Y he recuperado algo muy valioso, al menos para mí, que es la paz, el volver a creer en las personas y el tener ganas de seguir construyendo, o la ilusión de construir algo nuevo. Son cosas que yo, pues, lamentablemente había perdido en España. Muchísimas gracias por escuchar mi historia. Decir que no culpo a nadie de nada, porque el principal culpable he sido yo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque soy muy tonto. Soy muy tonto, siempre fui muy tonto, pero tonto. Y el principal culpable de que me hayan pasado tantas cosas, tantas malas experiencias en mi vida, he sido yo. Kanguo. Está saliendo el sol y es buen momento ahora para terminar el vídeo recordando esa frase que se utiliza mucho pero que también me gusta mucho, que es la de que siempre sale el sol, incluso después de la oscuridad. Este es mi presente, familia. Desde aquí voy a seguir adelante en este nuevo comienzo que me ha brindado la vida, con gratitud, con verdad, con más fuerza, con más claridad y con el deseo
de tener un segundo hijo. Espero que Dios quiera y me lo dé pronto, porque como digo, le estoy esperando con los brazos abiertos.